Hola. Bueno, me han preguntado bastante acerca de el tema de cuándo es el pico, cuándo deja de estar el pico, cuándo baja la curva del coronavirus. Y acá hay una confusión que se da por aplicar conceptos viejos por ahí, bueno, no viejos, sino conceptos clásicos de la epidemiología a esta pandemia que se comporta distinto de otras epidemias. Normalmente, la epidemiología clásica dice que la curva sube cuando el virus empieza a contagiar, un virus o una bacteria cualquiera empieza a contagiar, entonces la curva empieza a subir, 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 subir. A partir de que mucha gente se va contagiando, deja de haber gente que se pueda volver a infectar o que se pueda infectar, entonces la cantidad de contagios llega a un pico y empieza a bajar. Eso es lo que dice, y hasta que, digamos, ya el virus no encuentra más gente a la cual contagiar, entonces directamente la epidemia desaparece. ¿Qué ocurrió con las curvas que se vieron en otras ciudades del mundo donde ya hubo aumentos fuertes, picos y después bajadas? Que la bajada no fue porque la gente se fue inmunizando. Es decir, no hubo curva epidemiológica o curva epidémica clásica en la cual aumenta, como son todos, la gente, hay muchos susceptibles, aumenta la cantidad de contagio, la curva sube, se agota la cantidad de susceptibles porque ya todos se infectaron y quedaron inmunes, entonces la curva de contagios empieza a bajar. Eso es lo clásico, pero eso no es lo que se vio en las ciudades. En las ciudades donde estalló la pandemia, lo que se vio es que la curva empieza a aumentar porque somos todos susceptibles al coronavirus. Como empezó a haber mucha mortalidad y mucha gente en terapia intensiva, o bien los estados tomaron medidas, o bien la gente se asustó, dejó de circular por las calles, o empezó a usar mucho barbijo también, y entonces el virus deja de encontrar gente susceptible, sencillamente porque hay distanciamiento social, o hay barbijo, que es una barrera, y entonces la curva empezó a bajar. Con lo cual, cuando se relajaron esas medidas de distanciamiento, la gente deja de usar barbijo, o vuelve a las calles, o vuelve al lugar de trabajo, que son los sitios donde hay mucho contagio, ahí automáticamente, como todos seguimos siendo susceptibles y hay virus circulante, empieza de nuevo a subir la curva. Es decir, no hay manera de predecir en este virus a hoy cuánto va a durar una curva y cuándo va a bajar, basados en cuánta gente se va a inmunizar. Lo famoso que estamos escuchando todos los días de inmunidad de rebaño. Porque lo que se ha visto es que poca gente se inmuniza. Entonces, ¿cuándo bajan las curvas? Cuando la gente se mete en la casa y cuando empieza a usar mucho barbijo y se usa mucha barrera en los hospitales, dando protección al personal de salud. Entonces ahí baja el número de contagios. De todas maneras, son métodos con cierta eficacia, más bien poca eficacia, porque lo otro que sí es fundamental y que es lo que ha bajado también las curvas, es que se testea mucho. Entonces, los países donde la curva empezó a bajar fue porque se empezó a testear masivamente, se identificaba los contagios y se los aislaba antes de que sigan contagiando. Entonces, al efecto práctico es lo mismo. La curva empezó a bajar porque hubo menos virus circulante, porque se aislaba a la gente infectada para que no siga contagiando. Esto mediante testeos masivos. Entonces, la curva baja por dos razones. En este caso, en esta pandemia por coronavirus, y es lo que dicen los expertos internacionales cuando evalúan las curvas y las estudian. La curva baja porque, entonces, o la gente se retrae, o hay órdenes de cuarentena, se usa mucho barbijo y se protege mucho a los médicos, o sea, se ponen barreras para que no haya interacción entre las personas, y entonces el virus empieza a encontrar menos gente susceptible a la cual poder contagiar y la curva empieza a bajar. Razón 1. La razón 2, porque se empezó a testear masivamente, se quitan a las personas infectadas, ellos dejan de contagiar, entonces nuevamente el efecto de la curva volvió a bajar porque hay menos virus circulante. Pero no baja la curva por un fenómeno natural, podríamos decir, de la epidemia, como se ve en otras epidemias. En realidad es un modelo teórico ese, que se ha comprobado, ¿verdad?, algunas veces, pero es más un modelo para interpretar lo que ocurre en la realidad, que es el modelo se llama SEIR, no importa, pero es que es la curva epidémica famosa. No se corrobora por esa razón que les digo.
Y después que las curvas epidémicas no han sido iguales en todas partes del mundo, justamente porque tuvo mucho que ver el momento en el cual se implementaba el lockdown que habrán visto o la cuarentena. Y entonces en algunos lugares subió menos y también la cantidad de testeos que se empezó a hacer. Alemania, por ejemplo, tuvo medidas de distanciamiento social muy precoces y además cerró los aeropuertos en su momento e hizo enorme cantidad de testeo, trazabilidad y aislamiento. Entonces su curva subió poquito y ellos pudieron mantener bajo control la epidemia. Pero saben, y lo afirman los mismos centros de salud de ellos, las autoridades sanitarias, que si relajan un poco, automáticamente van a empezar a subir los contagios porque somos susceptibles. Porque la inmunidad a este virus es real, pero no dura tanto tiempo como se creía, dura pocos meses y ahora se agrega la complejidad de las reinfecciones. Entonces, ¿cuándo llega el pico? ¿Cuándo llega el pico? El pico llega el día antes a que la gente empiece a tomar medidas de distanciamiento social muy fuertes. El pico llega antes del momento en el cual se empieza a testear, trazar y aislar masivamente. El pico no llega antes de nada si no se hacen esas medidas. En esos casos nunca deja de subir y lo único que funciona es el miedo de las personas que cuando empiezan a ver que la enfermedad es muy prevalente se empiezan a retar en sus casas, pero eso es una muy mala manera de combatir al virus. No hay que llegar a esa instancia. Entonces, mi comentario es: hay que ser muy responsables, tener mucho cuidado con cómo estamos manejándonos y mantener las medidas de distanciamiento social. La más importante hoy es, por supuesto, no salir más de lo necesario, pero además proteger al personal de salud, extremar los cuidados con el personal de salud, con equipamiento de protección, y para la población general usar el mejor barbijo posible. El mejor barbijo posible es un barbijo que tiene 3 capas y una de esas capas es de franela o de paño amarillo en el medio de las otras 2 que pueden ser de algodón perfectamente, o eventualmente un barbijo de calidad quirúrgica. Bueno, a pelearla. Suerte.